Hola, muy buenas tardes. En Prevención en Acción, el programa de ProOncavi, iniciamos un nuevo mes, el mes de marzo, y bueno, ya es nuestro programa número 64. 64 programas lleva ProOncavi transmitiendo información para la detección oportuna y la prevención del cáncer. Y en esta ocasión, pues este mes que iniciamos el día de hoy en cuanto a nuestros programas, está dedicado a todas aquellas acciones que hacen los países para la detección oportuna y el tratamiento adecuado del cáncer colorectal. Pero también hay una fecha que pasa desapercibida que no es menos importante, que es el 26 de marzo, donde se conmemora el Día Mundial de la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer Cérvico-Uterino. Entonces, en este mes de marzo, pues tenemos estas dos fechas, y este año, pues como cada año, tenemos Carnaval Fitness, que es nuestro evento de toma de conciencia a través de la activación física, del cuidado de la salud y de la detección oportuna. Entonces, vamos a hablar de estos dos temas. ¿Qué hay en el tema de cáncer cérvico-uterino para empezar, y después sobre el cáncer de colon, aunque vamos a tener más días para poder platicar sobre esta enfermedad? Así es que le doy la bienvenida al doctor Romero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo clínico y es el presidente de ProOncavi, para que empecemos a abordar esto del cáncer cérvico-uterino. ¿Qué tan grave sigue siendo la incidencia, la mortalidad? ¿Cómo estamos en este 2020? Ok, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Iniciando por carcinoma cervicuterino, podría decir lo siguiente. La incidencia del cáncer cervicuterino en México y en el mundo es y seguirá siendo altísima. ¿Por qué? Porque es una enfermedad ligada estrictamente a una actividad que los seres humanos hacemos, que se llama actividad sexual. Es decir, el cáncer cervicuterino, a diferencia de la gran mayoría de los cánceres, tiene un agente causal en la mayoría de las ocasiones, 95%, que es el virus del papiloma humano. La diferencia entre los países que hacen una buena medicina preventiva, que tienen educación, información, cuidados y acciones específicas, es que en los países desarrollados el carcinoma cervicuterino está en cifras de mortalidad muy, pero muy bajas, por detrás de los primeros 30 lugares, mientras que en México, a pesar de todos los pesares, a pesar de toda la información, sigue estando globalmente en nuestro país en la segunda causa de muerte en mujeres en México. Y esto está asociado, digamos, a prácticas sexuales. Está absolutamente asociado a prácticas sexuales, pero está asociado sobre todo a la no corresponsabilidad de poder hacer una práctica sexual saludable. O sea, prácticas sexuales irresponsables. Exactamente. ¿Y esto, digamos, que es uso del condón? Uso del condón, el evitar múltiples parejas sexuales, que es una mayor exposición, directamente a la higiene específicamente que se pueda tener del área genital, y directamente a básicamente todos los métodos de barrera al hacinamiento que esto pueda producir en función de la génesis del cáncer cervicuterino. Es una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Pues tener una transmisión sexual saludable y no tener una transmisión enfermiza, ¿no? Bueno, y en este caso, digamos que en las mujeres es conocido que se tiene que detectar el cáncer cervicuterino a través del Papá Nicolau. Pero las mujeres son receptoras, ¿no?, del virus. Sí. Y en este caso, ¿los hombres qué? Fíjate son que, los transmisores. Fíjate que tradicionalmente el cáncer cervicuterino es una enfermedad en donde se veía o se decía que existía una discriminación de género muy importante. ¿Por qué? Porque el hombre servía como el inoculador de la enfermedad asintomático y la mujer desarrollaba el cuadro florido y, si lo dejas, la muerte, mientras que al hombre no le pasaba nada. Eso es como tradicionalmente se conoció durante muchos años. Las cosas han cambiado y hoy sabemos que ese ser asintomático masculino no lo es tanto, y que hoy se están presentando cánceres por prácticas sexuales indebidas, no solo en el pene, sino también en las regiones perianales y también en las estructuras de la cabeza y el cuello,
básicamente boca, laringe y algunas otras Sí, partes. pero pues estamos hablando de cáncer cérvico-uterino y discúlpenme, pero eso nada más se presenta en las mujeres. Ah, no, claro, el cáncer cervicuterino sí, pero me preguntabas sobre la transmisión masculina. Sí, o sea, me refiero a qué medidas pueden tomar, en este caso nosotras como mujeres o los mismos hombres, para saber si son portadores o no del virus del papiloma humano y si pueden infectar a una mujer. Ah, claro. Una mujer, primero que nada, tiene que cuidarse siempre, ¿sí? Yo diría que si no es con tu pareja, jamás deberías de tener o permitir una relación sexual sin condón, como principio de cuentas. Segundo, de manera regular tienes que hacerte estudios de Papa Nicolau y estudios básicamente en búsqueda también de algunos gérmenes. Si tú haces eso, respetas las medidas de sanidad como tal y no tienes prácticas sexuales erróneas o vaya, permisivas, digamos, las posibilidades se te reducen notablemente. Veamos, por ejemplo, la población que tenemos en el norte y en el sur del país. El cáncer cervicuterino es mucho más frecuente en el sur-sureste de nuestro país por condiciones de promiscuidad y hacinamiento que los que tenemos en el norte. Aunque ahorita estaba leyendo el otro día un estudio y en la población joven, en los adolescentes, digamos, se está presentando el problema. Se está presentando virus el del virus del papiloma papiloma humano. y no solamente en la localización genital, Claro. no solamente en las mujeres. Claro. Lo que está sucediendo es que estamos abriendo nuevas vías y nuevas enfermedades de transmisión contagio, sexual, ¿verdad? de contagio, justamente por este tipo de prácticas no convencionales, ¿no? Y en este caso, bueno, enfocándonos en el cáncer cérvico-uterino, ¿hay países que lo han controlado? Sí. ¿Donde ya no es un problema? ¿Sí? Te pongo el ejemplo clarísimo de Cuba. Ejemplo. Hace 30 años, 40 años quizás, Cuba tenía como primera causa de muerte en sus mujeres carcinoma cervicuterino. ¿Qué pasaba? Todo el mundo sabemos cuál era, no sé si sea todavía, pero cuál era la situación de la isla cubana años atrás. Existía un turismo sexual clandestino, pero real, en las mujeres cubanas, por razones de índole sociopolítico. No, más bien en los hombres que buscaban mujeres cubanas, ¿no? Ok, sí, pero vaya, la mujer cubana Era un objeto de consumo. era un objeto de consumo precisamente por la situación que privaba en la isla. ¿Qué pasaba? Pues que esta mujer cubana tenía múltiples parejas sexuales y era absolutamente vulnerable a todo este tipo de situaciones. Cuando el régimen cubano ingresa la necesidad, la obligación de hacer un estudio de Papa Nicolau en una especie de cartilla a través de las cuales le surtían a su familia de los víveres para sus hijos y no te daban nada de alimento si tú no tenías actualizado el Papa Nicolau, la mujer no dejó de hacerse el Papa Nicolau nunca, en ningún caso. ¿Qué pasa? Que en 30 años la mortalidad número 1 pasó a ser la mortalidad número 32 con solamente esa medida. O sea, es 100% prevenible. Casi 100% prevenible, y digo casi, porque hay algunas formas que no están asociadas al virus del papiloma humano, algunas variantes del cáncer de cuello del útero que no tienen estas características, son la minoría, pero existen. ¿Y cuál es la clasificación que hay cuando te hacen un estudio y que sale 1, 2, 3, 4? O sea, ¿qué significa eso? Ok, existe una clasificación primero del Papa Nicolau. El estudio que diseñó el doctor George Papa Nicolau hace 80 años, o 90 años ya prácticamente, es un reporte que va desde lo que se llama el PAP 1, 2, 3, 4, 5, y que son grados sucesivos de alteraciones, pero no en una biopsia, sino en una citología, en una toma de descamación. El 1, el 2 son cero cáncer, el 3 hay un nivel de sospecha, el 4 es altamente sospechoso, el 5 es francamente sospechoso. Eso es lo que te quiere decir. Eso no es suficiente para hacer diagnóstico. Te detecta las células, te detecta la infección viral, te detecta otras cosas. Pero la biopsia que tú tomas, en función del grado de invasión, de penetración que tiene el tejido o de extensión que tiene en la parte del cuello y sus colaterales, va del 1 al 4. El 1 es un tumor que está confinado al cuello del útero, que no ha salido de ahí.
El 2 es cuando inicia la toma de los ligamentos laterales del útero. El 3 es cuando estos ligamentos se fijan, se toman por completo y la vagina en sus 2/3 superiores se afecta también. Y el 4 es cuando la enfermedad se va a distancia. Es decir, son etapas sucesivas en la evolución natural de un cáncer que por su naturaleza va caminando, va destruyendo y va produciendo diseminación. Y en este caso, al hablar de cáncer cérvico-uterino, estamos hablando también de otro tipo de circunstancias que podrían hacer más vulnerable a la persona, como en otros tipos de cáncer. Me refiero, por ejemplo, obesidad, ejercicio, alimentación, o es exclusivamente por prácticas sexuales y que no son responsables. Vamos a decir que la relevancia de estos otros factores es secundaria, no es inexistente. Curiosamente está bastante asociado el tabaquismo y el alcoholismo con el cáncer cervicuterino. Y entendiendo que todas estas situaciones que hacemos, de todos estos factores comunes a otros cánceres, adquieren una situación secundaria, y lo es porque existe un factor primario, en este caso causal, que es el virus del papiloma humano. Obviamente depende del contacto, del grado, el número de virus que tú tengas y de la manera en que tú te defiendes para eso. A lo mejor si tú tienes un sistema inmunológico muy bien puesto, a lo mejor eres capaz de eliminar ese virus antes de que este virus entre. Y en este caso, ¿cómo está la detección en nuestro país? ¿Se detecta a tiempo el cáncer cérvico-uterino o estamos igual que en todos los demás? Penosamente y lastimosamente te tengo que decir que estamos igual que en todos los demás. Un poquito menos, pero ¿qué es lo que pasa? Una prueba como el Papa Nicolau, que requiere de muy poquita tecnología, que requiere de una habilidad para poderse tomar, pues resulta que ya sea porque se toma mal, porque se fija mal o porque se interpreta mal, hay una falla alrededor del 40-45% en cuanto al diagnóstico. Una prueba que normalmente en el mundo, un Papa Nicolau, te da una fidelidad superior al 90%, en México anda arribita del 50%, primero. Segundo, penosamente tengo que decir que de manera internacional, uno de los parámetros en función de la historia natural de la vida del cáncer cervicuterino es justamente cómo te califican a ti en prevención y en medicina preventiva en tu país, son el índice de muertes que tienes por carcinoma cervicuterino. Y resulta que estamos pésimos, incluso abajo de países centroamericanos, caribeños, en donde se supone que hay muchos menos recursos que nosotros. Pero eso, bueno, yo creo que ahí no tiene mucho que ver con el sistema de salud porque tenemos las pruebas gratuitas. Tenemos las pruebas, pero se leen mal, se toman mal, se fijan mal. Y otra, la gente no va. ¿Y qué es eso de la colposcopia o cómo se llama? Colposcopía. Ajá. La colposcopía es un estudio donde lo que vas a hacer es amplificar de manera notable, bueno, hay colposcopios de diferentes capacidades, pero que en vez de meter el espejo vaginal y una lámpara en donde lo ves así, y a veces cuesta un poquito de trabajo porque el cuello no necesariamente está en la parte central, esta máquina lo que va a hacer es permitirte que esa imagen crezca 5, 10, 15, 20, 50 veces más. Entonces te va a permitir visualmente ver dónde hay zonas que puedan estar infectadas o no. Utilizas una sustancia que se llama Lugol, que se pone, se mancha, se pinta de ahí y te da un resultado, y cuando vas a tomar la biopsia lo tomas a visión directa de un lugar específico. Es mucho más fácil la detección de esa manera, porque la mayoría de los tumores del cérvix nacen en la unión de la vestidura de afuera y la vestidura de adentro, que está en el canal vaginal. A eso me refiero justamente con la toma incorrecta. El canal vaginal es el orificio que tiene del cuello hacia afuera y la parte que va del cuello hacia adentro. Es como si fuera un tubito de unos 3 centímetros. Uh-huh. A la mitad de ese tubito, centímetro y medio adentro del cérvix, del orificio interno cervical, es donde tú vas a encontrar esa zona de transición. Y es ahí donde la mayoría de las veces se encuentra el origen del carcinoma cervicuterino.
Pero si tú tomas un Papá Nicolau incorrecto y no tomas esa zona, a lo mejor lo tomas, sí hay cáncer, tomas Y ni otra cuenta parte te das. y ni cuenta te das. Ujú. Pues vamos a seguir platicando de cáncer cérvico-uterino y también de cáncer de colon en este inicio del mes, porque marzo pues es un mes mundial de la lucha contra estas dos enfermedades en el mundo y vale la pena hacer conciencia de cómo estamos viviendo nuestra vida y qué tanta responsabilidad tenemos sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Así es que vamos a un corte y continuamos. Riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips cáncer de colon. Si el cáncer de colon se detecta en los estadios más iniciales, la tasa de supervivencia es muy alta, alrededor del 90% de posibilidad de vivir más de 5 años, y la probabilidad de una cura completa también. El 40% de los cánceres colorectales podrían evitarse con colonoscopías cada 10 años. La colonoscopía es una técnica endoscópica que permite la visualización del interior del colon y con la que se pueden diagnosticar enfermedades relacionadas con el aparato. Seguimos en Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida, Prooncavi, que pues en este 2020 cumplimos ya 8 años de trabajo y de estar dando información para que las personas tomen conciencia y tomen buenas decisiones en relación a su salud y a los cambios que deben hacer en sus vidas, que realmente no son los cambios drásticos ni de tanto sacrificio, es simplemente tomar conciencia de cómo podemos mejorar nuestra manera de vivir para reducir riesgos de tener cáncer. Y bueno, en este mes de marzo, como les comentaba, pues estamos hablando de cérvico-uterino, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de colon, porque son las dos fechas que se conmemoran en este mes. El 26 es cáncer cérvico-uterino, el 31 cáncer de colon, y de hecho por eso nuestro evento de Carnaval Fitness, que aquí lo pueden ver, pues está enfocado a crear conciencia a través de una actividad lúdica con más de 20 especialistas fitness en cómo podemos reducir los riesgos para estas enfermedades, pero de una manera muy divertida. Entonces, bueno, estábamos hablando del cáncer cérvico-uterino y de cómo seguimos pues teniendo problemas de mortalidad en nuestro país, cómo en otros países lo han logrado disminuir en cuanto a la mortalidad y la incidencia. ¿Y cuáles serían las recomendaciones generales, doctor, para la detección oportuna? Primero, evítalo, evita tener múltiples parejas sexuales, evita sexo de alto riesgo, utiliza condón, evita ser antihigiénico en este tipo de acciones, primero. Segundo, independientemente de cuál sea tu situación, una vez que la vida sexual se inicia, hay que hacer un Papá Nicolau por lo menos una vez al año. Si ya estás libre de esto y ves que no pasa absolutamente, lo puedes extender a 2 o a 3. Aquí ¿cierto? sí me gustaría Sí. que se enfatizara que es una vez iniciada la actividad Así sexual. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con tu vida sexual activa. Si tienes 12 años, 13, 14, 15, pues qué pena, pero tienes que empezar, ¿cierto? Cierto. Es una enfermedad que, a diferencia de los otros cánceres, se relaciona estrictamente hablando con la transmisión sexual. ¿Y qué pasa con la vacuna? ¿Sirve?
Sí, a eso iba yo. Bueno, hacerse el Papa Nicolau como prueba de tamizaje y de detección es sin duda lo más recomendable. Cada año. Cada año. Ojo, tratemos de que los controles de calidad de dicho Papa Nicolau sean correctos, porque de nada me sirve que yo me haga un Papa Nicolau se interpreta mal, ¿ok? La vacuna. La vacuna es todo un tema. Los virus del papiloma humano son una familia extensa. Son, vamos a decir que entre 150 y 200 virus. No todos ellos son cancerígenos. Los principales son el número 16 y el número 18. ¿Estos están asociados a las verrugas? Están asociados a las verrugas. La familia de los herpes virus están asociados a muchas enfermedades. Dentro de los herpes virus, así hay una subclasificación que son los virus del papiloma humano. Entonces hay algunos que te producen verrugas, por ejemplo, el 6 y el 11 que te produce verrugas genitales, condilomas y otro tipo de cosas, no cáncer. Y los otros, como el 16 y el 18, se asocian a la transformación maligna, por ejemplo. Otros más también lo hacen, alrededor de unos 8 virus al respecto. Pero vamos a decir que entre el 16 y el 18 se llevan el 90% de los casos. Luego entonces existen unas vacunas que básicamente tienen virus anti-16, 18 y hay una trivalente y una tetravalente, es decir, cubre 3 virus o cubre 4. Eso es lo que tenemos en México. En otros países hay quien cubre 50 virus, por ejemplo. ¿Pero sí las recomiendas? Sí les recomiendo bajo ciertas circunstancias. Hubo una alerta sanitaria, por cierto, que ya está resuelta, en donde ya se demostró que no hay ningún problema en relación a su Sí, aplicación. lo asociaban con meningitis. Lo asociaban con algunos casos de meningitis que se ha quedado demostrado que ya no es así. Ok, ¿qué es lo que sucede? Pasa que si tú a las niñas, porque se utiliza en pacientes que no han tenido o en personas que no han tenido contacto sexual, las inmunizas contra el padecer el virus del papiloma humano, regularmente están seleccionando niñas entre los 8 o 9 años a los 14, poco más o menos. Si digamos que es una niña con vigilancia por sus padres, que es una chica informada, que tiene todo esto, claro que lo recomiendo. ¿Por qué? Porque esta niña seguramente vamos a pensar que de los 12 años a los 22 años, que es el tiempo de durabilidad de la vacuna, va a estar protegida. Es una etapa muy vulnerable de la vida. El problema con la vacuna es que no sabemos 10 años después si podemos volverla a poner o no. No sabemos qué tanto nos pueda proteger o no. Y el problema de usarla en jovencitas, no con toda la cultura necesaria o con toda la información necesaria, es que más de una piensa que como ya no me voy a infectar, pues me puedo acostar con quien yo quiera. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que se embarazan, ¿sí? Y no es un anticonceptivo, es una vacuna para no enfermarse de la gente que produce el virus, la gente que produce el virus, que produce a su vez el cáncer. Erróneamente le llaman la vacuna contra el cáncer del cérvix. No es una vacuna contra el cáncer de cérvix, es una vacuna contra el virus asociado a él. Bueno, ya la doctora Gaby Reynoso, que es la ginecóloga que nos acompaña en algunos programas, decía que lo mejor es estar informado y que las niñas desde los 8 años puedan tener asesoría especializada y que a veces, bueno, los papás no tienen esta información completa y que lo mejor es buscar un especialista que pueda explicarles, en compañía obviamente de los papás, de todo este tipo de riesgos que pueden tener y de cómo los pueden evitar. Y de hecho nosotros recomendamos a la doctora Reynoso, que es ginecóloga, porque pues las niñas están empezando su actividad sexual siendo niñas, ¿no? Sí, y aún antes inclusive, o sea, y si ves, se repite para prácticamente todo. Yo siempre he pensado que el seguro de vida mejor, más barato porque es gratis y más adecuado, se llama información y educación. Cuando tú tienes esta información y educación, y le repito, los niños son esponjitas, no son tontos, pensamos que no nos van a entender, sí nos entienden y nos entienden muy bien. O también podemos platicarlo con los pediatras, ¿no? Con los pediatras, con los padres, con los maestros, con todos aquellos que tengan influencia con los Bueno, niños. de hecho sería una obligación como adultos estar informados en primera instancia. Así es. Pero una persona que puede tener una información de primera mano y certera puede ser en este caso pues
un pediatra, el ginecólogo, la ginecóloga, ¿no? Claro. De alguna manera. Claro, incluso el médico familiar, ¿no? El médico de primer contacto. Y bueno, nosotros tenemos un aliado en Proncavi que queremos mucho, que es ProSalud. Fronteras Unidas ProSalud es uno de nuestros mejores aliados y ellos tienen justamente estos estudios de Papa Nicolau y de colonoscopía que pueden, que ofrecen a la comunidad. Colonoscopía. ¿Cómo se llama? Colposcopía. Como estamos con lo del cáncer de colon, bueno, se me Se me parecen, cruzaron ¿no? los cables. Colposcopía y colonoscopía. Va de nuevo, ¿verdad? Es Papa Nicolau y Colposcopía. colposcopía. Bueno, esos dos estudios los tiene ProSalud y ustedes pueden buscarlos porque aparte de que son muy económicos, son muy profesionales y están al alcance de cualquier mujer que quiera realizarse estos estudios y sobre todo son serios, como lo que tú decías, ¿no? Los toman bien, es gente especializada, sabe lo que está haciendo y las lecturas son correctas. Entonces los recomendamos ampliamente por si ustedes quieren acudir con gente especializada, pues busquen a ProSalud. Y bueno, también hablamos de que este mes hay que dedicarle información al tema del cáncer de colon y pues ahí ya el año pasado, porque pues son campañas de cada año, hablábamos de que es una enfermedad que va subiendo y ahorita ¿cómo estamos en este 2020? ¿Seguimos igual? ¿Ha disminuido la mortalidad o cómo estamos? Seguimos y peor. Número 1, es muy preocupante lo que pasa con cáncer de colon y es muy preocupable en varios sentidos. Lo primero es que hay un desconocimiento de esto gigantesco. Esa es la primera gran preocupación. La segunda gran preocupación es que está creciendo a un ritmo tan rápido que probablemente para el 2030, entre todas esa cantidad de cánceres que va a haber y de enfermedades crónico-degenerativas, probablemente el cáncer colorectal sea numéricamente hablando el número 1. ¿Así es el nombre correcto? ¿Colorectal? Colorectal cuando te refieres a todo el segmento, porque estás hablando del colon derecho, que es el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto, el canal anal y el ano. Bueno, pues tú prácticamente aquí nos lo dibujaste. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Son los intestinos? Es el intestino grueso, vamos a decirle que es 1.5 metros de tripa gorda para hacerlo en términos taqueros. Sí, sí. Entonces, pero el colon derecho o colon ascendente tiene funciones muy distintas al colon descendente. La gran mayoría de los tumores del colon se encuentran en la parte baja, en la parte del recto sigmoides o del canal abajo del sigmoides. Por ello también están al alcance del dedo explorador en un porcentaje considerable de las ocasiones. Una razón más tanto para en mujeres hacerlo, como en hombres. tanto en mujeres como en hombres. Si tú sumas los casos de hombres y de muchas mujeres que se han venido sumando a la presencia de cáncer de colon y recto, sobre todo recto, ¿sí? Te das cuenta que esto, que hace 10 años era 3 o 4 a 1 en relación al hombre, hoy es 1.4 a 1, y que está estrictamente relacionado a la presencia de una menor activación física y a una dieta occidentalizada, aparte de otros factores. ¿Qué tan cierto es de que si estás sentado 8 horas en tu trabajito y que estás ahí pegado a la computadora, tienes más riesgos que si tienes otro tipo de actividad? Vamos a decir que es cierto, que en algunas personas es el detonante y que la recomendación es, bueno, pues si vas a estar trabajando en la computadora en donde estés, caray, cada 45 minutos levántate, tómate 5 minutos, ve al baño, estira las piernas, relájate, deja de comprimir. Lo vemos, por ejemplo, para las personas que tienen lesiones de este nivel, en el hombre el cáncer prostático, los ciclistas, por ejemplo, sobre todo los que de competencia, en donde el asiento golpetea la zona del perineo y esta zona, y en donde hay un constante golpeteo, que también puede ser la próstata, pero también puede ser la parte rectal, ¿no? Y en esto de los mitos relacionados a cáncer de colon, ¿qué tiene que ver con el estreñimiento, por ejemplo? No es que tenga que ver con el estreñimiento es regularmente uno de los síntomas incipientes que se presenta. Uno debe de conocerse, cosa que no todo mundo se conoce. Por ejemplo, si yo sé que mi ritmo de evacuaciones es de 2 veces al día, por ejemplo, y así ha sido siempre en la mañana y en la noche,
y que tiene determinada consistencia, que obviamente va a variar un poco con los alimentos que tomamos, pero que más o menos ya me conozco. ¿Qué pasa si de repente tu ritmo de evacuaciones, en vez de ser 2 veces al día, se reduce a ser 1 vez cada 2 días? Bueno, algo está pasando. Ay, no, pero eso ya es grave. No, pues hay pacientes que hacen 1 vez a la semana. Ay, no es posible. Sí, claro. Imagínate. Entonces, y es increíble que esa gente no la malicia, o sea, oye, yo obraba 2 veces por semana y ahora obro 1 vez a la semana y con mucho trabajo. Oye, pues agua pasa por mi casa, algo grave está pasando en tu organismo. Pues me creerás que no la malician y no se dan, no, pues no sé, y hacen como que la Virgen les habla y no van al médico. Porque no me vayan a decir que tenga algo, no vayan a querer esto, no me vayan a hacer estudios, no me vayan a revisar y meter el dedo. Esa es la gran bronca. Lo preocupante es que mujeres que están teniendo hoy día trabajos desde sus casas, que están muchas horas sentadas, que tienen una dieta occidentalizada, comiendo muchas chucherías y muchas cosas así, tendiendo a subir de peso, este tipo de factores está aumentando considerablemente. Hoy el cáncer de colon y recto es la segunda causa en el hombre y la tercera causa en la mujer. Hoy, 2020. Doctor, pero por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Muchas de las actividades laborales que son de este siglo es, por ejemplo, las mujeres que tienen que estar trabajando en telemarketing y que sí se pasan muchas horas y que no les dan a veces espacios de descanso y que tienen que estar sentadas. Entonces, dentro de las prácticas cotidianas y de lo que estamos viendo, ¿cuál podría ser una recomendación? Que en lugar de que estén comiendo churritos, papitas, galletas, tomando refrescos, que pudieran a lo mejor llevarse, no sé, unos snacks de fibra natural, o sea, digamos, pedacitos de apio, zanahoria, manzana, granos, que estén tomando agua, a lo mejor avena, no sé, ese tipo de cuestiones favorecería. Y ¿sabes qué? Y hablar con estas empresas y llegar a estas empresas y ofrecerles talleres y decirles, ¿saben qué? Dejen que sus empleadas se levanten 5 minutos, 10 minutos cada hora, porque esto es nocivo para la salud de las personas. O sea, es importante que estén levantándose, que no estén sentadas más de ¿cuánto tiempo? Más de 1 hora. O sea, cada hora hay que estarse parando y estirando las piernas y moverse. Y no solamente por el cáncer de colon, por muchas otras razones, entre ellos la circulación de las piernas, las varices y otras cosas. De entrada, la regla que yo recomendaría sería, de cada hora, trabaja 50 minutos y párate 10. Ve al baño, toma agua, relájate, sacude la mente un poco, relax, ¿no? Esto es mucho más saludable, respira, o termina de es lo de la comida, terminas de comer y vas y te aplastas. Oye, camina un poquito, ¿no? Camina un poquito, dale chance al organismo, al intestino de que empiece a trabajar. Por ejemplo, este tipo de cosas que no ponemos atención y que no nos damos cuenta, es justamente la educación que reciben las personas en los países del primer mundo. Y es donde nos tenemos que enfocar, ¿verdad? Es donde nos tenemos que enfocar. Los pequeños cambios. En los pequeños cambios y en los pequeños detalles, y en algo que yo siempre les digo a mis pacientes y se los recalco mucho a mis alumnos: aprendan a escuchar a su cuerpo. Médicos en formación, por favor, no omitan la revisión rectal, la exploración ginecológica, la exploración mamaria. Busquen el medio para hacerlo. Solamente se puede aprender haciendo. Y es impresionante ver la cantidad de personas, médicos profesionales, médicos de primer contacto, que no saben qué tocar y por eso no hacen un tacto. O no les gusta, dicen, no fuchi. O no les gusta, ¿sí? Claro. Pues hacen medicina, digo. O tienen prejuicios. O tienen prejuicios, ¿no? El punto es que es una enfermedad, y esto es clave, que debería de presentarse por lo menos 40% menos de lo que se presenta, si nosotros tuviésemos las medidas correctas. Y empiezo por básicamente decir la alimentación, la activación física como tal y el manejo de las emociones, que es pues muy importante. Vamos a una pausa y seguimos hablando sobre este mes mundial de la detección oportuna tanto del cáncer colorectal como del cáncer cervicouterino. Esta técnica detecta oportunamente el cáncer de colon en las primeras fases de desarrollo. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon.
Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que la famosa limpieza de colon no es útil para prevenir el cáncer colorectal? La limpieza de colon que se realiza para ayudar a eliminar las toxinas es una práctica innecesaria y potencialmente peligrosa, especialmente la hidroterapia de colon. La limpieza de colon con laxantes, enemas o formulaciones a base de hierbas puede aumentar el riesgo de deshidratarse si la persona no bebe suficientes líquidos. Se pueden ver afectados los niveles de electrolitos. Pueden aparecer mareos cuando hay cambios en el nivel de sodio o calambres y ritmos cardíacos anormales cuando hay unos niveles bajos de potasio. Seguimos platicando con el doctor Homero Fuentes de la Peña, es nuestro oncólogo y presidente de PROONCAVI, de este tema que es el mes mundial del cáncer colorectal y también del cáncer cervicouterino. Y bueno, ya abordamos el tema del cáncer cervicouterino, ahorita estamos empezando a desmenuzar esto del cáncer colorectal, ya nos ha hablado de varias cosas, nos comentaba que debemos tener mucho cuidado en función de nuestra actividad física, de esas rutinas laborales donde nos la pasamos sentados y cada vez hacemos menos cosas. Y hablando de esto, al hablar de una activación física no quiere decir que estemos que subamos escaleras corriendo o que nos bajemos del carro y caminemos 10 minutos, o sea, tiene que ser algo específico, ¿verdad? O sea, no se vale el quehacer donde andas con la escoba barriendo ni nada de eso. No le hace aunque bailes al ritmo de la rola del radio que estás oyendo. Sí, de la escoba, ¿no? De la escoba, ¿no? No, estamos hablando del enfoque no solamente del área física, sino del área emocional. Cuando tú te pones a hacer ejercicio y tú dices, ¿sabes qué? Mira, pues a lo mejor me voy a poner mis audífonos y voy a oír música, es desconectarte un poquito del mundo, es decir, ¿sabes qué? Este tiempo es para mí, este regalo es para mí, y pues voy a hacer, no sé, bicicleta, spinning, correr, brincar, hacer lo que hacen en carnaval, ¿no? Zumba, etcétera, ¿no? Lo que tú quieras, lo que tú elijas. El punto es muévete, suda, hace ejercicio cardio que te permite en un momento dado sudar. Ese espacio, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, recomienda que tú tienes que hacer al menos 30 minutos de ejercicio durante 5 días a la semana. No te vas a preparar para los Juegos Olímpicos, ni vas a ser un atleta de alto rendimiento. Se trata de cuidar tu salud, de consentir a tu salud. Eso es una excelente práctica. Y bueno, hacer ejercicio 30 minutos diarios puede ser caminar. Sí. O sea, sí. Desde ahí, no sí. tienes que echarte un maratón. No. Vamos a suponer que yoga, por ejemplo. Sí, yoga, sí. Pilates. Yo no sé si estén usando como ejercicios, pero de que son actividades saludables y reductoras de riesgo, sin duda lo son. Y aparte está alineado a esto que tú hablas del manejo del estrés, porque en el momento en que tú estás enfocado en hacer ejercicio, pues de alguna manera liberas muchas toxinas, claro. Y también como que las moscas que traes ahí atoradas también se van, ¿no? Sí, a eso me refería. No es por eso no se vale cuando subo las escaleras, cuando estoy con la escoba, cuando estoy con esto. Se trata de que te dediques un tiempo a ti. O sea, que seas consciente de eso que estás haciendo. Que seas consciente. Yo, fulano de tal, a mí mismo me hago un regalo, a mí mismo, de 30 minutos para hacer activación física, para desconectarme de este mundo que me tiene hasta aquí, y voy a dejarme esos 30 minutos para mí. Las cosas serán diferentes 30 minutos después, te lo aseguro. Y hay muchos mitos también en torno a la alimentación, que se han ido a los extremos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le sugerirías a una persona que quiera reducir sus riesgos de tener cáncer de colon en este caso? ¿Qué deben comer? Uh-huh. ¿Cuántas veces? ¿Cuál debe ser la alimentación adecuada? La alimentación adecuada está en relación a tu edad, a tu grado de actividad física, al peso o sobrepeso que tengas, particularmente en nuestro país, donde hay un 70% de personas con algo de sobrepeso u obesidad, y en donde cuál sea básicamente la intención de ello. Pero en términos generales, vamos a hablar en la población estándar, podríamos decir, si tu dieta gira alrededor del 50% de ingesta a través, por ejemplo, de granos, de fibra, de verduras, propiamente dicho, y dejas y repartes una pequeña fracción de carbohidratos, quizás un 15-20%, y otro tanto para proteínas,
cereales y alguna otra cosa por el estilo, estarías hablando de una dieta saludable. Grasa, ¿no? Grasa también, lo omití. Necesitamos un poco de grasa, necesitamos un poco de carbohidratos, ciertamente, pero no necesitamos de más. Y la dieta regular del mexicano tiene de más carbohidratos, de más proteínas y de más lípidos. Y no nos gustan las verduras, sí, ¿verdad? y no nos gustan las verduras. Y cuando tú no abusas de uno, abusas de otro. Y ese 50% de verduras, a veces en la dieta regular es 0. Doctor, ¿y las porciones? Las porciones son muy importantes. Y nuevamente, no es lo mismo que tu ocupación sea un oficinista o una persona que trabajas en una maquiladora y que está sentada, o a que seas un atleta de alto rendimiento, o no es lo mismo que tengas 20 años a que tengas 80, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, en toda esta variación las porciones son muy importantes. Tú comentabas que es muy importante hacerle caso a los mensajes del cuerpo, y yo creo que hemos perdido esa sensibilidad porque lo vemos en los niños. Si el niño te dice ya no quiero, es ya no quiero porque ya no tengo hambre. Y nosotros a veces los obligamos a que consuman más alimentos cuando ellos ya se sienten satisfechos y nos quedamos con ese vicio. O cuando el niño llora, le metemos la mamila. O cuando el niño se enoja, le damos una paleta. Entonces asociamos esto del manejo emocional a los alimentos. Y es como que nos descomponemos, ¿no?, en la edad adulta. Esto de los mensajes del cuerpo es identificar ¿por qué estoy comiendo esto en función de otros alimentos y qué pasa con mis emociones? O sea, ¿por qué cuando estoy triste me chuto una cubeta de helado, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué como chocolates obsesivamente cuando me siento con ansiedad? Y también, ¿en qué momento mi cuerpo me está mandando el mensaje de que ya estoy satisfecho? Esto que tú dices es fundamental. Nosotros estamos condicionando a esos seres humanos. Por ejemplo, te voy a dar un premio porque te portaste bien, ten una paleta, ten un chocolate. Entonces asociamos y en nuestro subconsciente decimos, ok, la comida, lo rico, lo dulce es un premio. Entonces yo me quiero mucho, me regalo muchos premios. Eso dice tu subconsciente. O hice algo bien, me salió algo bien y luego me voy y como. Ok, vamos a festejar y nos vamos a echar una comilona. Bueno, y de hecho así somos como así cultura, somos. ¿no? De hecho, como festejamos los mexicanos, las grandes comilonas y las grandes pisteadas. Hasta en los funerales. Hasta en los funerales. Hay pueblos donde el funeral implica 7 días de estar comiendo cosas. El cafecito lleva piquete, por ejemplo, en los funerales. O sea, es parte de la cultura. De la cultura. Aquí el punto es que tú tienes que tener el momento en donde tienes que discriminar una cosa de la otra. Y el hacerle caso a tu cuerpo es tan sencillo como decir, a ver, si yo tengo sueño, ¿qué solución? Pues duérmete. Me duermo, ¿no? Si yo tengo hambre, ¿qué solución? Pues come. Si yo ya me llené, pues ya no sigas comiendo. Sí, tengo sed. Y en esto no hay confusión, porque a veces la sensación de sed no se confunde con hambre. Sí, también. A veces nuestro condicionamiento nos dice la sensación de vacío en el estómago y pensamos que la vamos a mitigar con hambre, pero comiendo algo y realmente lo que tenemos es sed. Porque esa es otra de las deficiencias y de las cosas que protegen mucho para este tipo de padecimientos. El consumo regular, correcto y adecuado del agua según tu peso y tu talla. Se supone que por cada 20 kilos de peso tú debieras consumir 1 litro de agua. Esto es, si tú pesas 60 kilos, pues tú necesitas 3 litros de agua. A ver, pero estos 3 litros de agua es agua natural o incluyen estos 3 litros que si te tomas un café, que si te tomas una sopa, un caldito o esa parte? Esos 3 litros son de agua natural, aparte del agua que tú debes de tomar. Recuerden una cosa, los seres humanos somos 70% agua. Nuestro elemento central es el agua. El agua es un proceso de reciclamiento. Hay mucha gente que toma muy poca agua. Doctor, ¿y tú recomiendas el uso del té verde que sea asociado también a la reducción de riesgos de cáncer de colon? Sí, hay estudios serios, interesantes, no concluyentes, pero sí muy interesantes sobre el uso de ciertas sustancias como el té verde. Incluso hay algunos medicamentos, incluso hay algunas otras cosas. Pero algo muy importante, muy importante, aparte de la alimentación y de la activación física como tal, es el cuidado de tus emociones. El cerebro, segundo, ¿sí? se
se localiza en nuestro colon. Nada más antes de que pases a esto, hablando del té verde, nada más quisiera hacer puntualizar algo. Té verde implica la infusión, no los que venden comercializados azucarados. Ok, claro. ¿No? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de té verde? Ok. Hay que distinguir entre el té y la tisana, ¿sí? Si yo voy a tomar una tisana o voy a tomar un preparado llamado té, de té verde, no le voy a retacar de azúcar, voy a tomar un té. O sea, no son las bebidas embotelladas. No son las bebidas embotelladas como té verde, no es eso. Es un té tomado directamente de la planta del té, en este caso, ¿no? Eso es lo que tú tienes que hacer. Evidentemente no se vale ponerles agregados culturales, ¿no? Ok, ahora sí. Pasamos al tema emocional, que también es muy importante en cáncer de colon. Y yo te he escuchado muchas veces que has dicho que nuestro estómago es como nuestro segundo cerebro. Ni más ni menos, y no el estómago, la tripa delgada y la tripa gorda, o sea, nuestro sistema digestivo. En este sistema digestivo vamos a decir que es donde llega el impacto de las emociones por una conexión directa del cerebro. El único antecedente médico que existe en mi familia, que es el del doctor Auerbach, por mi familia materna, él describió los famosos plexos de Auerbach. Y los plexos de Auerbach son justamente parte del sistema nervioso central que puede integrar a la tripa con la cabeza, a la tripa con el tálamo, que es donde tenemos a nuestras emociones. Pues, ¿qué te parece si en este tema, el 31 de marzo, que vamos a conmemorar el Día Mundial de la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Colon, invitamos a una persona que pueda dar su testimonio de justamente esto que estás hablando, de la parte psicoemocional, del impacto que le causó el diagnóstico en el tema del cáncer de colon, de cómo lo ha procesado, porque aparte está escribiendo un libro y es amigo tuyo, y sería muy bueno que viniera a contarnos su experiencia en relación a esta enfermedad y a toda esta parte que no consideramos en el manejo integral de la salud, que es la parte psicoemocional y espiritual. Sin duda, le hablamos a este camarada, se llama Leo, le tenemos una invitación y seguramente les va a ser muy agradable. Pues bueno, estamos por finalizar nuestra intervención el día de hoy en Prevención en Acción y queremos invitarles a que nos acompañen en Carnaval Fitness 2020, va a ser en el CAR, Centro de Alto Rendimiento, ahí a un lado de la Facultad de Deportes, atrás de la UABC, y va a ser a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5 van a estarse inscribiendo. Vamos a tener más de 20 instructores que ya están armando todo un show muy, muy divertido para todos ustedes, y aparte vamos a tener unos invitados de capoeira para el opening, y bueno, vienen también unos invitados estrellas de Estados Unidos, de el sur de la República Mexicana, que nos van a acompañar, y pues vamos a tener ahí diferentes disciplinas fitness para que ustedes se diviertan, y sobre todo mucha información en relación a cómo reducir sus riesgos de cáncer de colon, y en este año pues estamos integrando también la información de cáncer cérvico-uterino, y sobre todo pues a tomar conciencia de cómo con la activación física podemos darle también la batalla a todas las enfermedades crónico-degenerativas, pero de manera integral, hablando de salud a nivel de mente y de cuerpo y de espíritu también, porque cualquier alteración que se dé en el equilibrio de nuestro ser, pues implica una enfermedad. Doctor, lo último que quieras comentar en este programa. Sí. La salud se pierde por razones físicas, biológicas, psicológicas, emocionales, espirituales. Y se recupera igual al revés. No nomás es tratamiento médico. Tú eres corresponsable y tú eres la persona más indicada para hacer un diagnóstico oportuno. ¿Y qué puedes hacer? Haciendo las cosas bien, vas a reducir el 40% de posibilidades de tener cáncer. Nadie puede amarte más que tú mismo. Haz algo, no nomás lo platiques, nada más no te quedes ahí sentado, toma iniciativa, hazte tu búsqueda de sangre oculta, hazte tu colonoscopía, si eres una mujer, haz el Papá Nicolau con regularidad, haz todo lo que tengas que hacer. Las posibilidades de encontrar algo, si se encuentra, van a ser infinitamente mejores en cuanto a terapéutica que si se encuentra después.
Eso es lo que tengo que decir. Y recuerden que nuestro número telefónico para cualquier información en relación a los temas que tratamos es el 664-687-4820, o nos pueden buscar también en redes sociales como Prooncavi. Por aquí está el nombre para que nos busquen en Facebook, y con mucho gusto vamos a atender todos sus mensajes. Hasta la próxima semana y muchas gracias por su atención.